Bueno, esta tarde, como tenemos bastantes ponencias, vamos a intentar ajustarnos al tiempo que había en el programa. En las otras dos jornadas hemos dado siempre un poquito más de margen, pero en la última acabamos ya sobre las 9 y pico de la noche y quizás no es prudente, ¿no? Entonces, la tarde la iremos desarrollando de acuerdo al programa previsto. En total, teníamos sobre el programa 12 ponencias. Solamente ha habido una que no va a poder celebrarse, que ahora luego voy a comentar. Y luego, a última hora de la tarde, va a clausurar de una forma sencilla, pero vamos, estas jornadas tenían que ser clausuradas pues, de una forma informal, pero clausuradas al fin y al cabo. Va a estar el vicerrector de investigación de la Universidad de Cantabria, bajo cuyo manto se han celebrado las jornadas. Va a estar también el director de Vivienda del Gobierno de Cantabria, José Antonio González Barrios, y también estaré yo mismo. Y esto lo haremos al filo de las 9 menos cuarto, les hemos citado. O sea que hacia las 8, 8 y media, 9 menos 20, a ver si somos capaces de acabar con las 3 sesiones que tenemos esta tarde. Bueno, la primera sesión lleva por título Política sobre edificación. Y van a ser, inicialmente eran 4, al final van a ser 3 ponencias. La primera lleva por título La edificación, ordenación del territorio y ley del suelo, y la va a presentar el excelentísimo señor don Francisco Javier Fernández González, que es el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Don Javier Fernández González es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y es doctor en Derecho por la misma universidad, ambas con premio extraordinario. Es profesor asociado en el área de conocimiento de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria. Ha tenido otros cargos docentes en la Universidad de Oviedo, pero cito el último en el que está involucrado, de Derecho Mercantil desde el año 2006. Ha sido juez sustituto para los juzgados de Oviedo durante los años judiciales 98-99, 99-2000. Ha sido director general del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria en el periodo 1999-2003. Director jurídico municipal del Ayuntamiento de Santander desde el año 2004 hasta el 2011. Letrado de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander del año 2005 hasta junio del 2011. Y en este momento, como he citado, es consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. La segunda ponencia va a ser presentada por don José Manuel Igual Ortiz y lleva por título La edificación en el entorno rural. Don José Manuel Igual es alcalde del Ayuntamiento de Arnuero. Es licenciado en Derecho y con 11 años de experiencia y primero ha ejercido el cargo como profesional en la empresa Asesores y Consultores de Cantabria en el periodo 92-95 y ya como profesional independiente del año 95 al 2003. Su experiencia está muy ligada al área de política municipal, fundamentalmente, y otras líneas que voy a apuntar. Concretamente, en el área de desarrollo sostenible, ha impulsado el proyecto de planificación estratégica del territorio Ecoparque de Trasmiera. Es alcalde del Ayuntamiento de Arnuero desde el año 98 hasta la fecha. Es representante de los 10 ayuntamientos de la Junta de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel desde el año 1993 hasta el 2008. Ha tenido varios premios en relación con este área. Premio Internacional Augusto González de Linares de Medio Ambiente en el año 2003. Premio Trámite Parlamentario a la Mejor Iniciativa Política en el apartado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2004. Mejor Producto Turístico Cultural de Fitur en el año 2006. Premio EDEN Destinos Europeos de Excelencia 2011. Premio Cabaña Pasiega por la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. En el área de urbanismo, como principales logros, la Ordenanza para la Conservación del Patrimonio Histórico y Natural del municipio de Arnuero, Plan Especial de Protección del Lugar Cultural de Isla, aprobación inicial del Plan General Urbano de Ordenación Urbana de Arnuero. Por otro lado, es diputado por el Partido Popular, es presidente de la Comisión de Obras Públicas y Vivienda del Parlamento de Cantabria y en otros cargos que ha tenido ha sido presidente de Bancantabria Inversiones del 2003 al 2007 y es miembro de la Comisión de Medio Ambiente desde el 2011 en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y luego la última ponencia la va a presentar la seguridad jurídica en la edificación el profesor don Emilio Laborda Valle,
a cargo del Colegio de Abogados de Cantabria. Es una cortesía de este colegio profesional en las jornadas. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Después ha tenido bastantes cursos de posgrado en las universidades de Madrid, concretamente en la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid, dependiente de la Universidad Complutense, concretamente en la especialidad de Derecho del Trabajo. Después una diplomatura en la Universidad Politécnica de Madrid en Relaciones Laborales en la Empresa y también Sociedades Anónimas y Limitadas. Es diplomado por la Escuela de Estudios Urbanísticos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Derecho Urbanístico y, entre otros méritos académicos, diplomado en Derecho Comunitario por el Instituto de Estudios Europeos de Brujas. Su andadura profesional la inició en Cantabria en el año 81 como abogado fiscal en la Fiscalía de Cantabria. Desde el punto de vista docente, es profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos y en otras facultades de la Universidad de Cantabria desde el año 83, en el área de organización de empresas y, concretamente, primero en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos y también ha impartido clases en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Ha participado en los cursos de doctorado en transportes, en el Máster Europeo de Ingeniería de la Construcción. Es profesor tutor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En el año 1986 ganó la plaza en propiedad de secretario general letrado de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Torlavega. Ha sido director docente de la Escuela Regional de Policía Local. No voy a leer todo el currículum, que es amplio. Tiene varios premios, quizás esto es una cosa interesante: Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia, Cruz al Mérito Profesional propuesta por la Asociación de Jefes de la Policía Local de Cantabria, Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco del Cuerpo Nacional de Policía, Medalla de Oro a la Justicia del Foro Universitario Europeo Reyes Católicos. Obviamente ha pronunciado numerosas conferencias y dirigido cursos sobre las materias. Tiene también numerosos artículos y estudios doctrinales, algunos de ellos con premios, concretamente en las ediciones del año 2003, 4 y 5, el Premio de Artículos Jurídicos García Goyena, y es autor y coautor de diversos libros. Bueno, pues yo creo que me queda nada más disculpar una de las ponencias que iba a defender don César Díaz Maza, que es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Santander y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda. La semana pasada pues le han puesto una reunión en Madrid y ya se disculpó la semana pasada, y pensamos que, dado que teníamos una carga grande de ponencias, pues no procedía buscar otro ponente y la tarde va a quedar con 11 ponencias. Bueno, pues más o menos cada ponencia tendrá del orden de 15 minutos aproximadamente, y lo que vamos a hacer luego es, pues como todas las tardes, un pequeño coloquio, ¿de acuerdo? Pues Javier Fernández, tienes el micrófono. Muchas gracias, profesor Villegas. Bien, buenas tardes a todos. Lógicamente, como es de justicia, empezar agradeciendo a la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Cantabria y a los organizadores del curso la invitación que me permite compartir con ustedes pues una tarde que veo que además es una tarde muy densa en cuanto a contenidos, en cuanto a ponencias. Yo les prometo hacer una introducción bastante liviana, porque de lo que quisiera hablarles es de temas bastante genéricos, bastante generales, pero que sirvan para introducir lo que seguramente a lo largo de la jornada de hoy va a pasar ya a temas mucho más concretos, mucho más puntuales. La cuestión que me encomienda se refiere en general a la edificación, a la ordenación del territorio y a la legislación del suelo. En definitiva, a las políticas relacionadas con el urbanismo, relacionadas con la edificación, que en mi caso podré comentarles un poco la perspectiva de la Administración autonómica, de la perspectiva del Gobierno de Cantabria. Si tuviese que intentar sintetizar cuál debe ser la política en materia de edificación en relación con la construcción de cualquier administración pública en general y de la Administración autonómica en particular, yo creo que me quedaría en un intento máximo de síntesis con un concepto, con una idea, con la idea de equilibrio, que en la vertiente medioambiental que va tan unida a todo el tema urbanístico, pues sería la idea también de la armonía, y que, haciendo honor a estas jornadas, al título de estas jornadas, al tema de la edificación sostenible, pues sería la idea de la sostenibilidad.
Yo creo que todas las administraciones públicas debemos de tener como principio inspirador, como principio rector de las políticas en materia de urbanismo, en materia de edificación, la búsqueda de ese equilibrio, de esa armonía y de esa sostenibilidad. Y todas las actuaciones tienen que ir dirigidas a ella en los distintos niveles. Aquí hablamos de 3 niveles. El nivel de la edificación, por tanto, el nivel de los proyectos concretos, de las construcciones. Hablamos también de la ordenación del territorio, por tanto, hablamos de un segundo nivel, el nivel del planeamiento, el nivel de la planificación. Y hablamos también de la ley del suelo, por lo tanto, hablamos de otro nivel más genérico, que es el nivel de la regulación, de la legislación en esta materia. Pues bien, en todos y cada uno de los distintos niveles, en el del proyecto, en el de la planificación y en el de la regulación, yo creo que todas las administraciones tenemos que buscar como principio rector, como principio inspirador de las políticas, esa idea que cala tanto en el ámbito de los profesionales pues, de la arquitectura o relacionados con el urbanismo, como es, repito, el equilibrio, como es la armonía, como es, en definitiva, la sostenibilidad. Y empezando por la edificación, yo creo que precisamente estamos ante un sector, el de la edificación en particular, el de la construcción en general, estamos en un sector que, echando la vista atrás, nos demuestra que precisamente el haberse apartado de la búsqueda de estos principios, el haberse apartado de la búsqueda del equilibrio, de la armonía y de la sostenibilidad, produjo las consecuencias, yo creo que indeseadas y que hoy todos conocemos, que ya lo que llevamos de siglo ha puesto de manifiesto que precisamente estamos ante un sector protagonista en la crisis en la que vivimos y creo que en el sector de la construcción, en el sector de la edificación, en buena medida por no haber conseguido ese necesario equilibrio, esa necesaria armonía, esa necesaria sostenibilidad. Yo creo que en materia de edificación casi podemos resumirlo con una especie de canción popular, que nos dice eso que yo creo que todos conocemos de ni contigo ni sin ti tiene mi mal remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero, ¿no? Pues en la edificación ha pasado mucho relacionado con esto. En el boom de la edificación, cuando estábamos en un pleno desarrollo de la construcción, vivíamos en una época de euforia económica, los primeros años de este siglo XXI, los primer lustro más o menos, pensábamos y se creía que la construcción en nuestro país no tenía ningún tipo de límite, que se podía construir cualquier cosa, las cifras eran realmente abrumadoras, España tenía un nivel de construcción de vivienda similar al de Francia, Alemania, Inglaterra, pero todas juntas. O sea, en España construíamos tanta vivienda como construían prácticamente los principales países de la Unión Europea conjuntamente. Esta era una situación en la que evidentemente había un claro desequilibrio, una ausencia absoluta de armonía, una ausencia absoluta de sostenibilidad. Y en buena medida eso condujo y fue una de las causas de la crisis económica que hoy padecemos. Esa famosa burbuja inmobiliaria, en el momento en que se produce ya en la segunda parte de la década, en el año 2008, se produce esa crisis, ese colapso, entre otras cosas por ese desmoronamiento de la burbuja inmobiliaria, pues pasamos de ese régimen eufórico en el que parecía que se podía construir cualquier cosa, que se podían agotar todos los suelos urbanizables imaginables, donde se parecía que no había promoción que no pudiese ser sacada adelante en un mercado que, repito, vivía fuera de las reglas del equilibrio y de la armonía, pues pasamos de eso a una absoluta contracción del sistema. Vemos que pasamos, como suele ocurrir en estos casos, de un extremo al otro. Por eso digo que ni contigo ni sin mí tiene mi mal remedio. ¿Por qué? Porque ahora cuando nos encontramos en la otra parte del péndulo, cuando nos encontramos en una situación en la que nos vemos la realidad de importantes stocks de vivienda que somos incapaces de poner en el mercado, cuando nos damos cuenta que el mercado no es tan ilimitado como pensábamos, pues eso produce una situación de contracción económica que está padeciendo hoy el sector de la construcción y que es una de las causas que hace difícil salir de esta situación de crisis económica en la que nos encontramos. ¿Y qué pueden hacer las administraciones públicas ante semejante panorama? Yo siempre opino que hay que acudir una vez más a los principios. Hay que recuperar ese equilibrio, hay que recuperar esa armonía, hay que recuperar esa idea de la sostenibilidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? En aquellos ámbitos en los que las administraciones podemos intervenir. Estamos ante un sector evidentemente regulado básicamente por el mercado.
pero donde las administraciones podemos jugar un papel importante. Podemos jugar un papel de regulación, de regulador de ese marco en el que nos movemos, y tenemos instrumentos muy potentes para intentar restablecer ese equilibrio, para intentar restablecer esa armonía y esa sostenibilidad. Aquí hoy va a hablar el director de Vivienda y posiblemente ya va a poner de manifiesto importantes medidas que piensa abordar el Gobierno de Cantabria en relación con el sector de la vivienda, es decir, en relación con los proyectos concretos, con las actuaciones a nivel de proyecto, a nivel de edificación, a nivel de vivienda. No voy a entrar, por tanto, en ese tema. Pero a mí sí que me preocupan otros dos temas que son más de la responsabilidad de mi consejería, que es el tema del planeamiento y que es el tema de la regulación. En el ámbito del planeamiento y en el ámbito de la regulación tenemos la exigencia por parte de la sociedad de Cantabria de dotar de mayores dosis de equilibrio a todo el sector urbanístico, a todo el sector de la construcción. En materia de planeamiento, yo creo que no descubro nada si digo que la situación en Cantabria, en materia de planeamiento urbanístico, es absolutamente dantesca. Nos encontramos con unos planeamientos agotados, planeamientos que en esa época del boom inmobiliario se estrujaron hasta sus últimas consecuencias, pero que obviamente ya son planeamientos obsoletos, superados. El hecho de que desde el año 2001 en Cantabria hayamos sido incapaces de aprobar nada más que 5 planes generales de ordenación urbana es una situación que se aleja muchísimo de lo deseable. Yo creo que aquí tenemos una enorme labor que hacer todas las administraciones implicadas, y es una labor que tenemos mucho que hacer todos los operadores. Yo creo que los operadores nos están exigiendo, nos están urgiendo a las administraciones públicas a que busquemos un equilibrio razonable en este punto. El equilibrio razonable en este punto es dotar a los municipios de Cantabria de instrumentos modernos, instrumentos actualizados, adaptados a la ley del suelo, y, por tanto, nos instan. Yo creo que nuestra sociedad nos insta a la aprobación de planes generales de ordenación urbana como exigencia número 1. La situación era complicada porque en Cantabria los planes generales no es que se hubiesen aprobado 5. Eso para mí no hubiera sido un problema decisivo si a la puerta tuviéramos la posibilidad de aprobar en un plazo breve, muy rápido, estuviesen esperando pues 20, 30, 40, 50 instrumentos de planeamiento. El problema es que los planes generales ni estaban ni se los esperaba. Yo creo que una serie de factores, que tampoco es el momento, yo creo que de entrar aquí, pero una serie de factores hacía que, sobre todo en el ámbito municipal, había un enorme nivel de desánimo, comprobando pues, la imposibilidad de que los distintos modelos de planeamiento que se llevaban al ámbito autonómico, a la Comisión Regional de Urbanismo y a las distintas esferas autonómicas, pues en algún momento acababan decayendo, los ayuntamientos acababan desfalleciendo en esa larga carrera de aprobación de los planes generales. Nuestra obligación es cambiar esa dinámica. Yo, desde luego, el empeño personal en esta materia es cambiar, en primer lugar, el clima de relaciones entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Pero no hay que perder de vista que, en relación con lo que señalaba al principio, esa necesidad de buscar un equilibrio, una armonía, una sostenibilidad, el planeamiento, hoy por hoy, es el instrumento ideal para conseguir eso. Hoy, además, estamos en un momento inmejorable para aprobar planes generales en Cantabria. El boom inmobiliario ha sido ya cosa del pasado, ya no hay la presión inmobiliaria que antes conocemos, como decía, en el primer lustro de este siglo XXI. Y los ayuntamientos hoy estamos viendo, cuando retoman los instrumentos de planeamiento, estamos viendo algo que nos puede parecer sorprendente, que es la reducción de suelos urbanizables, incluso en algunos casos hasta algunos suelos que en los primeros borradores de planeamiento aparecían como urbanos y ahora aparecen como rústicos. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy el planeamiento que se vaya a aprobar en Cantabria en estos próximos años, que espero que sea mucho, va a ser un planeamiento, yo creo que mucho más equilibrado, va a ponderar mucho mejor
ese equilibrio que tiene que existir entre el fomento de la construcción en determinados ámbitos de cada ayuntamiento y la protección de los valores ambientales de los distintos municipios. La falta de esa presión inmobiliaria hace que estemos ante una oportunidad que casi cabía calificar de histórica. Enseguida todo se llama histórico, pero desde luego estamos ante una oportunidad magnífica de aprobar en plazos breves instrumentos de planeamiento. Yo creo que se han ido dando pasos importantes en este último año que hace que ya hay varios ayuntamientos que están acercándose al final. Desde luego, el ejemplo más claro es el Ayuntamiento de Santander, que no decayó en ningún momento en su intención de aprobar su plan general, y yo estoy absolutamente convencido que, desde luego, antes de finales de este año, que yo calculo que allá por el mes de octubre veremos ya como una realidad la aprobación definitiva del Plan General de Santander, que de forma inminente, hoy no está aquí el concejal para ratificarlo, pero yo espero que incluso ya este mes de mayo haga lo que sea la aprobación provisional, que incluso se retrasó, casi va a retrasarse un par de meses la aprobación definitiva, porque, como saben, como consecuencia de la desafectación de una serie de terrenos portuarios, hubo que incorporar todo eso al plan general y eso retrasó in extremis la aprobación de ese plan. Pero, en cualquier caso, a mí no me preocupa un mes arriba o un mes abajo. Desde luego, este año, casi con absoluta seguridad, se va a aprobar el Plan General de Santander. Pero, además del Plan General de Santander, ya aparecen aprobados, hay aprobaciones provisionales de planes como el de Cabezón de Liébana, como el de Puente Viesgo. Están a punto de aprobarse provisionalmente también el Plan General de Cabezón de la Sal, de Liendo, de Alfoz de Lloredo. En breve también se van a poder aprobar provisionalmente el plan de Laredo, Polanco. Es decir, estamos ante una reactivación de la aprobación del planeamiento en esta comunidad autónoma. Yo estoy convencido que en este año 2012, vamos a convertir en realidad la aprobación de como mínimo media docena de planes generales, que será un llamamiento. Yo estoy convencido que tendrá un importante efecto llamada y que a lo largo, me mira el alcalde de Arnuero, porque yo creo que el Ayuntamiento de Arnuero también nos hemos marcado casi un reto de intentar demostrar cómo un plan que se aprobó inicialmente a finales de diciembre del 2011 se puede aprobar en un plazo razonable, y si no es a lo largo del 2012, que sería casi un reto hercúleo, pero sí durante el año 2013 estoy convencido de que ese plan general se va a aprobar. Y vamos así a demostrar que los planes generales son instrumentos que tienen que aprobarse en plazos razonables. El plan general es una norma que regula la ordenación urbanística de un municipio, no es más que eso, con complejidad técnica, por supuesto, con una complejidad en el procedimiento, por supuesto, pero no es más que una norma que regula una ordenación en un término municipal. Y, por lo tanto, como toda norma, no necesita 15, ni 20, ni 10 años para ser aprobada. La Constitución, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento, tardó infinitamente menos. Pues va a resultar ahora que aprobar el Plan General del Ayuntamiento de Arnuero, de Valderredible, va a llevarnos como 30, 40 o 50 veces más que aprobar la Constitución española o cualquier código que se nos ocurra, por complejo que sea, en nuestra legislación. Eso es un absoluto contrasentido. No tiene ni pies ni cabeza. Y esto tenemos que cambiarlo de forma radical. Los planes hay que aprobarlos en plazos razonables. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Convencernos las dos administraciones que somos las responsables de este fracaso en materia urbanística, la Administración autonómica y las administraciones locales. Nosotros, desde que nos hicimos cargo de la Consejería, hicimos una auténtica declaración de principios. Tendemos puentes hacia la Administración local y creamos foros de reunión con los ayuntamientos para impulsarle y para animarles a la aprobación del planeamiento general, casi jurándoles y prometiéndoles que no vamos a invadir sus competencias. En esa búsqueda de equilibrio, de armonía, de sostenibilidad, hay que trasladarla también al ámbito institucional. Y los ayuntamientos y las comunidades autónomas deben relacionarse con ese equilibrio, con esa armonía, con esa sostenibilidad, respetando cada uno su ámbito de competencias. Los ayuntamientos tienen que aprobar los modelos urbanísticos de sus municipios. Para eso eligieron los ciudadanos a sus representantes, no a nosotros, a los miembros de la Consejería. No nos eligió ningún ciudadano para aprobar un modelo urbanístico de un ayuntamiento. Eligieron a los representantes municipales y tienen que ejercer legítimamente esas competencias. Nosotros, desde la Consejería y la Comunidad Autónoma, tenemos que ser guardianes de la legalidad y de los intereses supramunicipales, pero nada más.
Nada menos, pero nada más. Y ese mensaje queremos transmitírselo una y otra vez a los ayuntamientos, animándoles a que impulsen sus instrumentos de planeamiento, que no van a encontrar en la consejería un enemigo, sino un aliado que tiene el objetivo común de dotar a Cantabria de planes generales que son absolutamente imprescindibles. Como lo son también los planes de ordenación del territorio y que tienen que buscar también ese equilibrio para no ahogar luego las actuaciones municipales. Por tanto, búsqueda de equilibrio institucional, búsqueda de equilibrio entre crecimiento y protección del medio ambiente en el ámbito del contenido de los planeamientos. Y en el ámbito de la legislación urbanística, 3/4 partes de lo mismo. Búsqueda de equilibrios. Ahora está tramitándose en el Parlamento una ley que va a cambiar el régimen jurídico del suelo rústico. Esa ley es una búsqueda permanente de equilibrios de distintas fórmulas, de distintas maneras. Busca potenciar y dinamizar el ámbito rural, busca que los ayuntamientos, en esa enorme cantidad de suelo rústico que tienen, porque muchas veces se habla de la necesidad de proteger el suelo rústico en Cantabria, del suelo rústico de especial protección. Desde luego nosotros, además como Consejería de Medio Ambiente, somos los primeros interesados, hasta el punto de que esta ley elimina del suelo rústico de especial protección las edificaciones, las viviendas, por ejemplo, la vivienda unifamiliar, y ese es, porcentualmente, es con mucho, la mayor cantidad de suelo de Cantabria. Pues posiblemente estemos hablando del 90, 80 y pico, 90% del suelo de Cantabria va a seguir siendo un suelo rústico de especial protección fuera de cualquier tipo de actividad constructiva. Pero en el otro suelo rústico, en el suelo rústico ordinario, sí hay que fomentar y hay que estimular algunos usos que hoy no están permitidos. La ley del suelo vigente tuvo grandes ventajas. Una de ellas fue proteger nuestro suelo rústico. Pero también en el suelo rústico de especial protección, hoy, 10 años después, lo que se observa es que hay que darle un empuje. Hay que permitir algún uso más que la ley no permitía. En Cantabria llevamos muchos años buscando la forma de que se permita esa figura de la vivienda unifamiliar en suelo rústico. Sabemos que algunas fórmulas que se utilizaron fueron catastróficas. El antiguo 44.2 del Reglamento de Gestión pues, permitía hacer viviendas unifamiliares en cualquier sitio con la condición curiosa de que no generase un núcleo de población. Nosotros planteamos el sistema inverso. Se podrá hacer vivienda unifamiliar en suelo rústico donde ya hay núcleos de población. No se trata de generar artificialmente núcleos de población nuevos. Se trata que de donde hay núcleos de población, la diferencia entre el suelo rústico y el urbano no sea un muro absolutamente infranqueable, que haya una zona de transición donde se pueda hacer no cualquier cosa, pero sí formas de crecimiento natural de los núcleos. Las viviendas unifamiliares en suelo rústico en parcelas muy amplias, de 1.500 o 2.000 metros cuadrados, con ocupaciones bajas del 10%, y que, por lo tanto, sea la forma natural de crecimiento de nuestros núcleos. Pero la ley no se trata solo de eso, aunque muchas veces se identifica ese proyecto de ley con la vivienda unifamiliar. La ley pretende aumentar el catálogo de usos, hoy hay ponencias para fomentar la rehabilitación, pretende básicamente fomentar las construcciones que ya existen en nuestro suelo rústico, que no se consuma suelo cuando ya hay edificaciones que pueden ser mejoradas, rehabilitadas y destinadas a usos permitidos por la ley. Por lo tanto, es una ley que va a buscar ese equilibrio, dinamizar el suelo rústico de Cantabria, actuando en el suelo rústico ordinario muy próximo a los núcleos de población, 100 metros, básicamente, 200 cuando ya hay un plan general que ya estudió esa zona y lo declaró rústico de especial protección. Y ese equilibrio hay que buscarlo, ¿para qué? Para proteger los valores naturales indudables que tiene el suelo rústico. De manera que cuando ese suelo rústico tenga valores dignos de especial protección, no se pueda llevar a cabo ninguna construcción. Es, por tanto, una búsqueda de equilibrio, una búsqueda de armonía, una búsqueda, en definitiva, de sostenibilidad. Lo mismo tenemos que hacer con futuras legislaciones, como la del suelo urbano. En el suelo urbano, dentro de poco, vamos a impulsar otra reforma en el suelo urbano que va a potenciar... se me está pasando el tiempo. Que vamos a potenciar la posibilidad de llevar a cabo actuaciones de reforma interior que nuestra legislación encorseta demasiado. Es decir, tenemos prevista un catálogo de actuaciones legislativas
facilitar también la aprobación de los planes generales y todas esas, acabar con ese régimen transitorio absolutamente insostenible ya. Los ayuntamientos hoy no pueden hacer modificaciones de su planeamiento si el planeamiento no les funciona. Con eso tenemos que acabar. Hay que buscar un equilibrio entre el necesario impulso. Los planes generales son instrumentos que recogen un montón de proyectos. Pues hay que permitir que esos proyectos se lleven a cabo y, al mismo tiempo, hay que hacer que eso sea compatible con la protección de nuestro espectacular patrimonio natural. Por lo tanto, como decía al principio, yo creo que todo se reduce, en definitiva, a la búsqueda del equilibrio, de la armonía, de la sostenibilidad. Si somos capaces de hacer políticas que sean coherentes con estos principios, seguramente que el resultado será positivo. Si no es así, desde luego, este es nuestro enorme empeño. Y si no es así, aquí hay muchos agentes que conocen el sector y que nos tienen que demandar. Cuando nuestras políticas se aparten de ese principio, de esa búsqueda del equilibrio, de la armonía y de la sostenibilidad, pues es cuando la sociedad tiene que demandárnosla, advertirnos y decirnos que estamos traspasando esas famosas líneas rojas. Ya San Agustín lo decía hace muchos años. La virtud se encuentra en el centro, en el equilibrio. Por eso os decía que, a mi juicio, prácticamente todo lo que se puede hablar de las políticas en materia de vivienda se resume casi en esos conceptos. Nada más y muchas gracias. Muy bien, pues ahora la siguiente ponencia es de don José Manuel Igual, la edificación en el entorno rural. Muchas gracias. Quiero pedirles disculpas porque habíamos mandado una serie de fotografías en un PowerPoint y parece ser que no ha llegado oportunamente. Hemos mandado lo que es la ponencia y era un poco más amena. Discúlpenme si es tediosa, y lo que sí me gustaría es dejar en el aire al final de mi intervención una serie de reflexiones que son propias, no responden a partidos políticos ni cosa que se le aparezca, sino a mi experiencia profesional y como alcalde del Ayuntamiento de Arnuero. Y sobre todo me encantaría que el debate sea muy vivo, que haya muchas preguntas, muchas reflexiones, porque yo creo que eso va a enriquecer terriblemente estas jornadas. Y veo caras conocidas y no siempre proclives a la filosofía nuestra en cuanto a la vivienda, o mía, en este caso, en cuanto a la vivienda en suelo rústico. Voy a empezar intentando hablar de algo que es harto complejo, ¿no?, que es conjugar el desarrollo de nuestros pueblos y comarcas con la conservación y el desarrollo sostenible. Intentamos hacer una singular conexión en principios que sustentan en estudios científicos, funcionamiento de núcleos rurales. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver los principios científicos con el desarrollo de los núcleos rurales? Pues voy a tratar de explicárselo. Luego intentaremos explicar cuál es nuestro papel, las administraciones públicas, para acabar con la edificación en el suelo rústico y dejar una serie de cuestiones abiertas para que ustedes pues intervengan, si así lo estiman oportuno. Los principios de partida nacieron, sobre todo mi ponencia, nació pues con un ensayo de Carlos Cubeiro que hablaba de ciencia, ¿no?, y concretamente de física cuántica. Y hablaba de la interdependencia, el holismo, con el cual entendemos y entendía que las partes no se pueden ver si no se ve el todo, no se puede ver las cosas por partes, hay que ver una visión en conjunto para luego hablar de las partes. Hablaba del observador participante. Nosotros, el Heisenberg, según cita Cubeiro, fue quien formuló el criterio de que no podemos hablar de la naturaleza sin hablar de nosotros mismos. Estamos absolutamente interrelacionados con la naturaleza. Y el tercer principio es la aceptación de la incertidumbre. En un mundo constante en evolución, pues tenemos que decir que no hay verdades absolutas, o por lo menos así lo entiendo yo, sino que tenemos que ver nuestra identidad histórica y aceptar la incertidumbre como un entorno de trabajo. Esto tiene que ver con la forma que se ha abordado en los últimos tiempos la legislación en materia urbanística. Yo entiendo que ha habido posiciones dogmáticas, pero también ha habido posiciones fanáticas. Y en un intento de eliminar la incertidumbre, pues yo creo que se ha llegado a posiciones neutras, y neutras era no hacer nada, criticar lo que se hacía y lo que había, y luego me referiré a ello en el final de la ponencia, y
criticar lo que se hacía y no proponer soluciones nuevas para el mundo rural. ¿Regular significa permitir que cada uno haga lo que quiera? Pues yo entiendo que no. Y yo creo que debemos regular desde la visión dinámica del conjunto, con un enorme conocimiento del mundo rural, del que formamos parte, y con normas específicamente dirigidas a este entorno rural, que, como he dicho, no es una estructura fija. Hablamos del retorno a un modelo tradicional. Vamos a hablar de la similitud que aludimos respecto a la construcción y el funcionamiento de núcleos rurales tradicionales. Los núcleos tradicionales se construían en procesos lentos que buscaban dar solución a las necesidades del conjunto. Las viviendas se construían en aquellos lugares más idóneos para garantizar el soleamiento y protección de los vientos. Los suelos más productivos eran los destinados a huertas y demás cultivos. Las laderas contiguas aptas para el crecimiento de la hierba eran trabajadas y destinadas a pastos para el ganado, y las laderas más pendientes o rocosas se conservaban como una zona boscosa y se aprovechaban para leña en aquellos tiempos. La población desarrollaba una interdependencia. Ellos estudiaban el territorio, vivían en él y le sacaban el mayor provecho. Y por ello hablamos del retorno al modelo tradicional. Creo que conocemos nuestra identidad histórica, creo que conocemos o estamos intentando conocer o integrarnos armónicamente en el medio rural, y creo que estamos buscando nuevas oportunidades. A nadie se le escapa, y ya hablo desde mi posición de alcalde, que los municipios más rurales ahora mismo tenemos un problema grave de deslocalizamiento. Hoy he leído en un periódico regional que hay un alcalde que da 1.000 euros a los vecinos para que cuando nazca un hijo no se vayan de allí. Claro, me suscitaba algún compañero y dice, ¿por qué no se lo da a los que nacieron antes? Pues estamos buscando entre todos fórmulas de que no se deslocalicen las personas del territorio rural, y para eso tenemos que buscar nuevas oportunidades. La intervención pública. Pues las administraciones locales deben construir un motor de impulso que sirva de dinamización al mundo rural y de ejemplo de guía a la actividad privada. Para ello es necesario que las actuaciones municipales en materia de ordenación del territorio y conservación estén presididas por los siguientes principios. Un conocimiento preciso del territorio y visión de futuro, capaz de articular intervenciones públicas con unos objetivos claros previamente definidos. No es suficiente la mejor de las voluntades. En esta materia, la limitación no es ni por sí sola suficiente, sino que cada territorio presenta unas características, unas cualidades, una identidad, por más que existan territorios similares. Yo creo que cada uno tiene su diferenciación y por eso tenemos nuestra división administrativa. Nuestras intervenciones en el patrimonio deben estar presididas por rigor técnico, en cuanto que se refiera a la conservación del bien patrimonial. Tenemos que hacer actuaciones conjuntas. Cuando se trata de intervenir en un territorio hay que tener en cuenta los valores patrimoniales y los valores naturales y hacer actuaciones que se integren en ambos. Deben abordarse también la perspectiva de la participación social. Y la participación social, yo les voy a poner un ejemplo. La modificación de la ley de suelo para la vivienda unifamiliar. Hemos intentado, ya ha llegado al Parlamento y el lunes debatiré yo mismo la enmienda a la totalidad, de que haya participación social a través de la Federación de Municipios y de todos los alcaldes de Cantabria, por ende representantes de los vecinos. Hemos intentado aportar soluciones a esa ley para buscar ese término medio que decía nuestro consejero. Hemos intentado que la vivienda unifamiliar sea un motor para el mundo rural, pero un motor con una potencia autolimitada, que no se pueda hacer cualquier cosa, que no se cometan excesos, que no nos pasemos de frenada. También es preciso contemplar la valorización del bien patrimonial como elemento de dinamización socioeconómica. Tenemos que hacer una interpretación. El otro día lo decía el presidente de la cadena Barceló, de interpretar nuestro patrimonio cultural y natural. Yo entiendo que Cantabria es un museo a cielo abierto. Tenemos
un grandísimo patrimonio cultural y natural que sirve como elemento de desestacionalización, conservando los valores naturales, pero poniéndonos en valor. Yo creo que tenemos muchas fortalezas y muchas debilidades, pero no nos podemos quedar en el neutro. Hay que buscar un modelo de desarrollo que no se cargue nuestro patrimonio histórico y natural. Y yo creo que en eso estamos todos. Y cuando digo todos, yo creo que estamos todos. Tenía aquí una pequeña diapositiva de lo que es un ejemplo de intervención en un espacio, en un monumento bien de interés cultural. Lo que vengo a reflejarles es pues un poco cuando tienes una zona de crecimiento urbano con una zona de protección de BIC, con una zona boscoso o, como digo yo, áreas de paisaje cultural, áreas de paisaje natural y bienes patrimoniales, cómo se ha de integrar la edificación, las nuevas edificaciones. No podemos, a mí me preocupan mucho las tipologías, no podemos integrar en áreas de paisaje natural determinadas edificaciones, pero en áreas de paisaje natural tampoco. Yo creo que esa es la interdependencia y la no aceptación de verdades absolutas. En cuanto a la edificación en los núcleos rurales, pues yo creo que hay una serie de criterios básicos. El primero es clarísimo, es la recuperación, conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico. Yo creo que esto es una fortaleza que tenemos que poner en valor y que nadie duda hoy en día. Otra es una adecuada integración de las nuevas construcciones en el entorno rural, que es un poco pues, lo que he dicho con el ejemplo que he tratado de poner en valor en nuestro municipio, que es lo que hemos intentado. Aquí hay arquitectos representantes y que han redactado el plan de protección del lugar cultural de Arnuero y que han intentado conjugar los valores patrimoniales y culturales dentro de un entorno. O sea, es un todo, es una globalidad, no hay actuaciones aisladas. Y luego hay espacios especialmente valiosos que nosotros entendemos que hay que ponerles en valor. Ahora mismo pues, estamos en una época de mayor crisis, como sabéis, económicas, pero yo creo que se pueden hacer cosas y la nueva modificación de la ley del suelo pretende dar muchísima importancia a la rehabilitación. Yo creo que es una de las medidas más importantes. A veces nos cegamos con la nueva construcción o la construcción en suelo rústico. Yo creo que la modificación de la ley es mucho más inteligente, si me permiten. Quiere ir mucho más allá. Quiere contar con la autonomía municipal, pero, como he dicho antes, no pasarnos de frenada. Queremos poner en valor el mundo rural, pero considerando o partiendo de la base, y esta es una opinión personal, no sé si compartida, de que no ha sido la construcción en suelo rústico que ha cometido excesos el antiguo 44.2 del Reglamento de Planeamiento, que nada tiene que ver con lo que se va a hacer ahora. Y es verdad que se han cometido excesos, pero ustedes no reconocerán sentencias de demolición como la que estamos sufriendo, yo estoy sufriendo en muchos ayuntamientos, no reconocerán que haya sido la que ha destrozado el patrimonio de nuestros pueblos. Sí que es cierto que ha habido actuaciones aisladas no acordes, pero a mí me preocupa mucho más esos crecimientos, entre comillas, sistemáticos, que algún político decía conejeras y que aprobaban ellos mismos desde la Comisión Regional de Urbanismo. Yo creo que ha hecho mucho más daño a nuestro patrimonio regional esas setas, ese crecimiento en chalecitos, en setas, al lado de las iglesias, muchas de ellas BICs o torres medievales, que una vivienda unifamiliar, por muy alejada que estuviera del núcleo, que muchas estaban demasiado alejadas. Yo creo que la vivienda unifamiliar en suelo rústico ha de tener unos nuevos usos y objetivos. El primero es que los núcleos rurales tradicionales de Cantabria no siempre han adoptado la forma de cascos compactos, articulados en torno a vías públicas. La característica predominante es cierto carácter diseminado a partir de un pequeño núcleo formado por la iglesia y otros edificios principales. Rara vez estos núcleos presentaban características de suelos urbanos, tal y como se ha entendido en la legislación urbanística.
Solo las fuertes inversiones en infraestructuras han completado sus características para adquirir la condición de suelos urbanos. Y tercero, la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, a pesar del abuso, como he dicho, tampoco ha causado, a mi juicio, tanto destrozo paisajístico. Si nosotros visualizamos, como he comentado, cuáles los problemas urbanísticos que hay ahora mismo en Cantabria, nada o casi ninguno tiene que ver con la vivienda unifamiliar en suelo rústico. Por otro lado, la legislación que ha intentado poner fin a estos procesos de deterioro en nuestro patrimonio se ha mostrado ineficiente, a mi juicio, y además con la crisis se ha agudizado este problema. Entonces entendemos que la nueva propuesta de modificación de la Ley del Suelo pretende atajar este problema y partimos de unas premisas que es, como he dicho varias veces, conservación del patrimonio histórico y cultural, como una puesta en valor importantísima para esta región. Vuelvo a repetir, Cantabria es un museo a cielo abierto. Quizás tenga algunas caries o cicatrices, pero la generalidad es que nuestra región es un museo a cielo abierto. Y ese museo a cielo abierto tenemos que ponerle en valor entre todos. Ya no hablo de la fijación de las personas al territorio rural. Nos estamos encontrando muchos municipios rurales, y no es el mío concretamente, porque quizás estás en la costa y hay población flotante, pues a que la gente se marcha. Y como digo, hay medidas extremas que yo creo que no son soluciones, pero bueno, intentan paliar desde las corporaciones municipales, que veo que algunas tienen dinero todavía, de que no se deslocalice la población. Y finalmente, yo creo que la revitalización del mundo rural tendrá también que ligarse a recuperación de actividades agropecuarias abandonadas. Tenemos que volver nuestra vista al mundo rural y que no nos ciegue esta pequeña parte de puesta en valor del mundo rural. Hay actividades tradicionales, las actividades agropecuarias, que se está trabajando y me consta que se va a seguir trabajando en ellas. Hay en marcha el plan de reforestación de Cantabria y yo creo que ahí son las varias patas que hay que poner en valor en el mundo rural. Y ahora voy a hacer una serie de reflexiones propias, pero que creo que quedarían en el aire para el debate, para sus preguntas, para sus reflexiones, que yo estaría encantado que fueran muchas y variadas. El camino legislativo en el futuro del entorno rural. Yo entiendo que el instrumento del Plan General de Ordenación Urbana, como su nombre propio indica, está pensado más para los grandes espacios urbanos o para las zonas urbanas. Entiendo también que el mejor instrumento para ordenar el entorno rural será aquel que sea sencillo, comprensible, participado y asumido por la población local. También entiendo que sería suficiente una adecuada clasificación del territorio, ordenación de usos y definición de tipologías y volúmenes, los mejores ejemplos de núcleos rurales, que son los que crecieron, los que nos heredaron, los que heredamos, perdón. Y además es imprescindible una mayor flexibilidad que permita ofrecer soluciones a las necesidades de la población. En materia de urbanismo y ordenación del territorio se ha vivido la ley del péndulo, de manera que hemos pasado de una permisividad casi absoluta, con consecuencias paisajísticas y patrimoniales negativas, claramente negativas, a una conservación absolutamente, a mi juicio, también sobrepasada. Yo les había preparado un par de diapositivas de dos ejemplos, y una era sacada de Internet al azar, una serie de crecimiento en setas, como digo yo, esos chalecitos al lado de una zona patrimonial cultural interesante que posiblemente cumplirían los estándares de la Ley de Suelo, de la Ley de 2001. Y también les había preparado unas casas en hilera, concretamente esto era en Cartes, que posiblemente no cumplirían la ley de suelo, la ley de 2001. Y les quería provocar a esa reflexión, ¿qué es mejor? ¿Qué no es mejor? Yo entiendo, para terminar, para no cansarles, he tratado de resumir un poco, como digo, porque es menos ameno sin un apoyo visual y además para que no me llame la atención el moderador,
he querido provocarles y que sepan ustedes que desde nuestro conocimiento hemos tratado de buscar el término medio. Creo que la construcción en la vivienda en suelo rústico, ordinario, cercano al núcleo, como ha dicho el consejero, es una fórmula de crecer y de poner en valor y además de ayudar a personas que tienen suelo a conservarle, porque yo estoy viendo en los municipios muchos predios que están quedando pues, absolutamente inutilizados, que podrían dedicarse a la vivienda o muchas ganaderías que por los sistemas de cuotas lecheras han desaparecido. Esa cuadra casa mixta que vimos en muchos antepasados nuestros, la casa con 6 o 8 vacas, pues ya no tienen futuro en este mundo global, en esta Europa global, y se han convertido en muchos casos en 6 o 8 habitaciones, han conservado los predios, los territorios, y no me parece honesta y sinceramente ninguna barbaridad. Y luego quería hacer la última reflexión. Yo provengo de un municipio con un arquitecto de renombre, Juan de Castillo, que edificó 5 monumentos patrimonio de la humanidad. Y nos gustaría que algún día se nos recuerde por algo de esto o por lo que ha pasado que no queremos que pase. Pues esto lo dejo en el aire. Yo creo que la respuesta está clara y entre todos tenemos que buscar las soluciones más adecuadas dentro de, como digo, de reflexiones que pertenecen al mundo de la ciencia, pero que son ciertas: la interdependencia y la nunca aceptación de verdades absolutas. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Y ya la tercera ponencia la va a presentar don Emilio Laborda y lleva por título La seguridad jurídica en la edificación. Muchas gracias. Y yo, pues, primero quiero agradecer pues, a los asistentes, que son los principales protagonistas de este acto, su interés. En segundo lugar, a Luis, que ha tenido el acierto de convocarnos a todos en estos días y conseguir pues, que esto pues, tenga este seguimiento tan importante y que incluso pues, desde los propios despachos y los domicilios se nos pueda estar siguiendo. Y en tercer lugar, a los ponentes que me han permitido sentarme con ellos hoy en esta mesa, porque a la postre son ilustres juristas y yo seguramente no llegaré en modo alguno a su altura. Cuando Luis me decía hace no mucho tiempo que me proponía esta intervención sobre la seguridad jurídica en la edificación, confieso que me asusté enormemente, porque este es un concepto tan amplio que seguramente mi exposición no podría limitarse. ¿Se me oía más o menos? Sí. Sí. No podría limitarse a una exposición de 15 o 20 minutos, porque igual me alargo un poquitín más, aprovechando el ponente que no vino, le vamos comiendo esos minutos, porque el asunto es relevante. Naturalmente, pues cuando pienso en esto, lo hago pensando fundamentalmente en los agentes de la edificación, tanto los técnicos que intervienen en la misma, como las empresas dedicadas a esta actividad. Y cómo no, en los compradores de las edificaciones. Y entonces voy a empezar por lo que poco o nada va a gustar, pero ese va a ser el objeto de mi ponencia. Veréis, me mandaba un correo electrónico apenas la semana pasada un, vamos a llamar, cliente, que después de un procedimiento largo y tedioso, pues habíamos conseguido que obtuviese una sentencia favorable. Y entonces se me ocurre mandarle un correo electrónico diciéndole, por fin se ha hecho justicia. Me contestó de modo inmediato al correo electrónico, dice, recurra inmediatamente. Bien, y así empiezo, porque vamos a ver que este asunto es complicado y complejo. Y voy a decir por dónde empiezo. Si hablamos de seguridad jurídica,
habrá que hablar de seguridad jurídica en todo el proceso de construcción. Y por eso los procedimientos que se plantean desde aquí, tengo muchos compañeros o algunos compañeros muy destacados entre los asistentes de mi disciplina, pues habrá que contemplar pues que la compra de una edificación, de una vivienda, en definitiva, pues constituye una actuación que no se repite con mucha frecuencia a lo largo de la vida y que, por tanto, en una persona puede derivar esta compra en un problema relevante que va a afectar, pues seguramente, a toda su vida futura, incluso a veces a las de sus herederos. Porque para garantizar esa seguridad jurídica, tanto en la construcción de una edificación como en su adquisición, que es el fin de la promoción, de la venta de las edificaciones, pues habremos de tener en cuenta que tendremos promotores, tenemos constructores, tendremos técnicos e intermediarios que intervienen en el proceso constructivo y que, en definitiva, pueden verse inmersos en un problema que todos estamos padeciendo intensamente, y es que aquellas construcciones a las que se concedió una licencia urbanística por la Administración local y autonómica, pues finalmente pueden o han sido anuladas por los tribunales de justicia. Y esto naturalmente, pues frustra los anhelos y las expectativas del comprador. Y, por tanto, se produce una gran perturbación de la seguridad jurídica que nos va a afectar, como veréis, a todos. Si acudo a la normativa y de un modo muy rápido, pues habremos de decir que como norma preconstitucional ya este proceso constructivo vino regulado por el Código Civil. Y añado, para aquellos que no son de mi disciplina, que estáis Javier y por detrás hay alguien más, bien, que el Código Civil es de 1889 y, en consecuencia, no pudo prever la complicación que podemos tener en estos momentos en el proceso constructivo. Pero, sin embargo, intentó, de alguna manera, que si teníamos vicios en el proceso constructivo, a que el comprador de la edificación pudiese reclamar por esos vicios en la edificación a quien lo había construido y, por lo tanto, a los técnicos que habían intervenido en el proceso constructivo con el proyecto o dirigiendo la ejecución de la obra. Los vicios ocultos. Pero esto parte de la libertad de la autonomía de la voluntad y, por tanto, lo dejo ahí sobre la mesa y después entraremos más en ello. Después va comenzando una normativa pues que intenta regular como garantía de seguridad jurídica fundamentalmente del comprador, pues cómo se perciben las cantidades que se anticipan a cuenta de la construcción de venta de viviendas sobre plano, cómo tiene que el promotor o constructor vendedor afianzar las cantidades que no han sido anticipadas por los compradores de esa edificación y, por garantizar aún más estos pagos anticipados a cuenta de la obra final, pues surge la Ley de Defensa del Consumidor y Usuarios, creando una responsabilidad objetiva del promotor, constructor, vendedor de esas edificaciones, en la que creo muy poco en estos momentos, porque la Ley de Defensa del Consumidor está prevista para actos de consumo cotidianos, la compraventa de un edificio o de una vivienda. Creo que no estaba en la mente del legislador cuando se hace contemplarla como responsabilidad objetiva siempre del vendedor, como digo, promotor, constructor, por llamarle por su nombre, y así van naciendo otras regulaciones que van a alcanzar hasta el final, desde aquel 1889 que regula apenas el proceso constructivo, la Ley de Ordenación de la Edificación, que por fin nace en 1999 y que a la postre va a ser la que nos regule todo ese sistema de garantías en el proceso de edificación. Claro, que lo regula también pensando más en vicios constructivos, en defectos de construcción, que en las otras cuestiones de las que hablé al final y por las que empecé, el tema de las licencias urbanísticas. Dentro de esto, y por garantía de seguridad, y por hablar de esto de un modo sucinto y tocándolo apenas con los dedos, pues habrá que decir que existe un principio de veracidad en la oferta, que es la promoción publicitaria. Creo que esto a nadie se le escapa,
que la propaganda en la compraventa de edificios o de bienes inmuebles va a ser una parte del contrato, porque esa propaganda se convierte como principio general del derecho en una obligación contractual a la que tendrá que verse sometido finalmente el vendedor o promotor constructor. Y además se le genera la obligación de informar de un modo cumplido, como auténtica obligación precontractual, al comprador de la edificación, entregando una documentación muy completa, donde se identifique mediante plano todo lo que se va a adquirir, donde se aclare el estado registral de la finca y, además, donde se ponga a disposición del comprador toda la información que exista sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y, por tanto, de la existencia de la preceptiva licencia de urbanismo y, después, de la cédula de habitabilidad. Y sobre esto habrán de corregir, para garantizar esa seguridad jurídica, los notarios que realizan la escritura de compraventa y, finalmente, los registradores de la propiedad al hacer la inscripción, que van a controlar la legalidad de ese acto de compraventa, donde tienen que estar fijadas todas estas cuestiones. Cuando hablamos de pago anticipado, que es lo habitual, como rige con el tráfico mercantil esta situación, hablamos de precio de la venta. Por tanto, ahí tendremos que tener también muy claro y muy definido cuál es la forma de pago, incluso cómo vamos a hacer las subrogaciones de los préstamos hipotecarios que, a la postre, van a contribuir a financiar de un modo nítido la promoción inmobiliaria por parte del constructor, pero, naturalmente, como obligación del promotor de garantizar la devolución de esas cantidades si el contrato no llega a buen fin y, por tanto, se le obliga a la contratación de un seguro o de un aval solidario para la entrega, en caso de rescisión, de ese contrato de compraventa de aquellas cantidades percibidas a cuenta si el contrato finalmente es rescindido, derecho que siempre tendrá como garantía de su seguridad jurídica el comprador o dueño de la obra, en que podrá rescindir el contrato si éste no se cumple, con devolución de esas cantidades, o, si se llega al pacto entre las partes, a conceder una prórroga para la entrega de esa edificación en plazo más tardío al que se había pactado. Y esto pues viene de un modo, yo diría, repristinado hoy en la Ley de Ordenación de la Edificación del año 99, que tardó, como digo, mucho tiempo en surgir desde aquel Código Civil de 1889. Y, por tanto, todo esto garantizado con seguro aval bancario para la devolución de las entregas recibidas a cuenta de esa edificación, en que se habrán de incrementar la devolución con el pago de intereses que se viene fijando en el 6% de las cantidades entregadas a cuenta y que deberán ser ingresadas en cuenta separada por el promotor, en cuenta bancaria separada y especial, porque de otro modo, y de no producirse la devolución, podríamos entrar en el aspecto penal de esta materia, que sería la comisión de un delito de apropiación indebida. Bien, la Ley de Ordenación de la Edificación, que tantas veces menciono, pues va a hablarnos de la responsabilidad de los agentes de la edificación. Creo que para todos los que estáis aquí es suficientemente conocida, pero, en definitiva, va a fijar, y hablo ya del plazo más largo, por no detenerme en todos ellos, que durante 10 años, como decía ya el Código Civil en su artículo 1591, la obra que ha sido entregada y que ha sido recibida por quien la ha adquirido, pues está, vamos a decirlo, durante un tiempo de prueba, y ese es un plazo de garantía en que, de surgir cualquier defecto en la edificación, serán responsables aquellos que han intervenido en el proceso constructivo, que hoy ya por fin se definen de un modo nítido, no como decía el Código Civil en ese artículo 1591, hablaba de los contratistas, de los constructores, de los arquitectos, desconociendo que había muchas más disciplinas o oficios que surgieron posteriormente, como la ingeniería,
pero claro, eso ya es más reciente, desde Agustín de Betancourt, y es mucho más reciente que lo que se llamaba arquitectura, y que son los promotores, que son los proyectistas, que son los constructores, que pueden repetir contra el subcontratista aquellas cantidades que hayan pagado al dueño de la obra o comprador de la misma por las deficiencias que haya tenido en la misma, y la del director de la obra o el director de la ejecución de obra, que coloquialmente llamamos jefe de obra, que es el que tendremos generalmente en la subcontrata, e impone una obligación al promotor, constructor, vendedor de esos edificios, que es el de poner a disposición de los compradores para garantizar su derecho a la información, lo que se ha dado en llamar el libro de edificio. Hoy día una obra, mejor que vosotros, mejor que yo lo sabéis vosotros, pues casi es una biblioteca con todos los libros que hay que llevar para tener a disposición de compradores, de inspección de trabajo, de prevención de riesgos laborales. No me detengo en ello. En definitiva, quiero decir que cuando se adquiere una edificación, el comprador siempre va a tener ese derecho, esa expectativa de su seguridad jurídica, de desistir del contrato cuando la obra no se entrega en el tiempo que la ha solicitado o no está hecha a su satisfacción, y, en consecuencia, puede desistir del mismo o pedir una reducción del precio en aquello que no le ha gustado. Esto, a quien genera inseguridad jurídica, va a ser al constructor o al promotor vendedor. Naturalmente, esto en el aspecto civil, donde hablamos de compraventa entre particulares, cuando la obra la estamos realizando para la administración pública, pues ahí se genera una responsabilidad objetiva de la administración pública, me da igual estatal, local que autonómica, y tendrá derecho a ser indemnizado el promotor constructor de cualquier lesión que se produzca por el anormal funcionamiento de los servicios públicos. Y esto va a ser importante, porque acabaré hablando de demoliciones y derribos, porque para que se produzca esa indemnización por daños y perjuicios, el daño tiene que ser efectivo y evaluable económicamente. Bien, esa ley de ordenación de la edificación, pues en definitiva va a exigir, para garantizar esa seguridad jurídica de la que estoy hablando, dirigida en este caso al comprador o dueño de la obra, la exigencia de seguros obligatorios que habrá de concertar o bien el promotor o bien el constructor cuando haya contraído esa obligación cedida por el promotor. Seguros obligatorios sobre los vicios que puedan existir en esa obra, que deben de tener un plazo mínimo de 10 años, puesto que es el plazo de garantía en el que nos encontramos conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación y al Código Civil en su artículo 1591. Bien, pero esos daños, dentro del concepto jurídico de daños, pueden ser daños emergentes, daño efectivamente producido. Mire usted, me han tirado la casa, esto vale tanto, pero también podemos tener lucro cesante, es decir, la pérdida que puedo sufrir por ese deterioro en mi patrimonio, que debe de ser evaluada, y sobre lo que existe, naturalmente, pues muchas dudas, vamos a decir, en nuestro entorno jurisprudencial sobre si se trata de daños morales o si efectivamente se trata de una expectativa de derecho que puede tener tanto el comprador como el promotor constructor. Pongo el ejemplo Bien, el comprador que pierde pues, su edificio, pues podrá medir seguramente con un estudio actuarial el lucro cesante. Pero ¿y el constructor promotor al que se le aluna la licencia urbanística y no puede vender toda esa edificación porque se le anuló por una sentencia? ¿Esa pérdida de venta no es lucro cesante para el promotor vendedor? ¿No podrá entonces reclamarla? Porque el comprador se le reclamará o al constructor o a la administración que dio la licencia que devino ilegal. Pero el promotor también puede tener para sí esta expectativa de derecho. Bien, por eso estamos hablando de cuestiones que tenemos en ciernes y que su futuro no es seguro. Veremos qué va sucediendo con nuestra jurisprudencia. Pues bien, cuando existe dentro de este proceso urbanístico esa licencia
que se concedió en un principio por la Administración y que después deviene ilegal y es anulada en virtud de sentencia judicial, pues naturalmente los compradores pierden su expectativa, como decía al principio, y tendrán que intentar actuar contra quien les vendió esa edificación, porque la están perdiendo, o contra la Administración, que tuvo un funcionamiento anormal. Primero me la concedió y esa licencia, que parecía ajustada a la legalidad, pues en definitiva los tribunales la declararon después nula. Bien, pues el comprador, en principio, entonces voy a todo meter. Entonces, en principio, el comprador podrá evidentemente reclamar al constructor y decirle que quiere resolver su contrato. Pero como ocurre que estas expectativas están durando mucho, en el caso de Cantabria, en estos momentos 10 años, pues no lo hace. Y entonces, finalmente, tendrá que acudir a solicitar de la Administración que le dio la licencia, que devino nulo, la indemnización por los daños producidos. Y ahora ya corrió mucho. Y los daños, no obstante, esto lo voy a dejar todo por escrito, que es muy largo y con detalle jurisprudencial, con nitidez. Entonces, según tenemos regulado en nuestras normas administrativas, mientras no exista daño efectivo, como acabo de decir, no se puede indemnizar por la Administración a quien ha sufrido estas consecuencias en su patrimonio. Y, en consecuencia, como no se puede, hasta que no se derriba la edificación, indemnizar, la Administración queda ahí. Bien, ya sé que eso produce unos problemas importantísimos en las arcas municipales. Conozco y fijo el informe del Tribunal de Cuentas del año 2010, donde dice cuál es el problema, y entonces nuestra Administración autonómica intenta y ha planteado un plan de derribos para la ejecución de las sentencias. Y se dicta una norma en el Parlamento de Cantabria, que conocemos coloquialmente como Ley de Derribos, que viene a decir de un modo nítido que para que se puedan percibir estas indemnizaciones por parte de la Administración, pues lo que va a hacer la Administración es, antes de proceder a la demolición, determina cuál es su responsabilidad patrimonial, fija el importe de la indemnización, la pone a disposición del perjudicado y después puedo derribar. Bien, pues esto es exactamente al revés de lo que dice la norma estatal. Primero daño efectivo, derribo. Después fijamos indemnización. Aquí intentamos invertir la moneda. Primero fijo la indemnización, después ya derribaremos. Muy bien. Pues el problema que surge, y aquí termino, es que cuando esto se produce, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en julio del 2011, dice la ley autonómica que ha dictado nuestro Parlamento autonómico, parece aquejada de inconstitucionalidad. Y entonces se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad, la primera en 2011, ahora se están planteando constantemente por los juzgados de lo contencioso cada vez que surge un problema de estos, porque se dice que ahí se está interfiriendo con una ley en que la comunidad autónoma carece de competencias porque está modificando una ley estatal que pide daño efectivo. Se está intentando modificar y en definitiva, pues no tiene competencias para modificar una ley estatal, la norma autonómica. Y además se está modificando otra norma estatal, que es la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, porque se está interfiriendo en la ejecución de las sentencias de los tribunales de justicia. Esto es el Tribunal de Justicia quien tiene que ejecutar su sentencia. Y de esta manera podría quedar la sentencia inejecutada, puesto que hasta que no ponga la indemnización a la mano del perjudicado, pues no podré ejecutarla. Y claro, este problema le tenemos ahora con 597 viviendas en Cantabria. Y en consecuencia, pues esa efectividad del daño no se produce y, por tanto, esto pues puede vulnerar, en lo que iniciaba yo mi exposición, también el principio de seguridad jurídica
que dice el artículo 9 de la Constitución, porque en estos momentos quien está en esta situación como víctima perjudicado por estos hechos, pues no sabe si pedir la ejecución de sentencia para que se derribe y sea indemnizado o esperar a ver si la ley autonómica hace que se le ponga en su mano la indemnización y después se derribe. Y con esto lo dejo. Por eso empecé, como dije, lo de los pleitos, que son largos, recurre inmediatamente. Muchas gracias. Muy bien, pues como hacemos todas las tardes, en primer lugar agradecer a los ponentes sus presentaciones y vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien quiere en la sala, ahí al medio. Sí, sí. Esta persona, sí, sí. Buenas tardes. Quería felicitar a todos los ponentes y en particular a Luis Villegas por convocarnos aquí. Coincido con los principios preciosos de equilibrio y de belleza y de sostenibilidad. Y estamos hablando siempre de personas porque se trata de valores. Y entonces esos valores los llevan a feliz término o se los cepillan, hablando claro, las personas que tienen el poder, que son los alcaldes. Entonces estamos hablando de personas y lo que se trata es de tener buenos alcaldes, porque son los que gobiernan cada municipio. ¿Se me entiende, Luis? Un poco más ¿Hola? Sí. Adolfo, un poco más Estoy diciendo que los principios de equilibrio, armonía y sostenibilidad me parecen extraordinarios y felicito por empezar a llevarlos a feliz empiece, porque a lo largo de estos años hemos visto como las heridas que con optimismo de nuestro alcalde ha dicho que en efecto es un cielo abierto, Cantabria, con algunos caries. Pero yo creo que esas caries, bueno, son a veces bocaos que te dejan la boca, no hay más que mirar a Bodepiélagos, el montículo en que se ha convertido en la desembocadura del río Pas, y podemos mirar a muchos sitios. Esos adosaos, endosaos que quedan para las generaciones futuras. Por eso la importancia de volver a ver cómo se puede restablecer la belleza es clave. Y la pregunta que hago a los ponentes es, además de esos criterios claves, y felicito por tener a un arquitecto que cuide la belleza en su municipio, ¿no habrá que formar a los alcaldes como prioritario por encima de todo en aquello que ha dicho, la interdependencia y la visión sistémica? Es decir, primero tienen que estudiar estética, cursos intensivos de estética, para que no hagan los abortos en los pueblos que hacen. Cursos intensivos, que aprendan lo que es la belleza. Segundo, economía. Porque si supieran un poco de contabilidad, los desequilibrios y las suspensiones de pagos y quiebras se evitarían. Tercero, el cuidado de sí mismos. Porque muchas veces se dedican a darse comilonas para enriquecerse fácilmente, y tenemos muchos ejemplos, en vez de crecer como personas mentalmente en su pueblo, como buenos gobernantes, como dice el Tao Te Ching, en vez de, con mal ejemplo, dividiendo los pueblos y desuniéndolos, en vez de aunándolos con un nuevo estilo de relación, como dice Koldo Sarachaga. La pregunta entonces es, la madre del cordero, es decir, el padre, porque en general son hombres, ¿no estará en formar en liderazgo interdependiente, sistémico, económico y cuidador de la belleza de los alcaldes? Porque ya nos vale, con los que hemos tenido en tantos pueblos de esta rica Cantabria, y no solo es la cuestión es de Cantabria. Gracias. Innovación en liderazgo en la gestión gubernamental de sus pueblos. Muy bien. Un instantito nada más. Porque me consta que en la mayoría de los pueblos la participación esa social que hablamos y la democracia consiste en que cada 3 meses convocan a las 8:30 de la tarde a 1h30, cuando ya está la gente cansada de trabajar, y les informan de lo que han decidido en el trimestre anterior. En eso consiste la participación social muchas veces. Cuidado, eso no es democracia en los pueblos ni es nada. O sea que cuando la frase literal, que le agradezco, que nos ha dicho, de interdependencia y de no aceptación de verdades absolutas, estoy absolutamente de acuerdo. Porque en la mayoría de los pueblos la verdad absoluta la da el jefe, es decir, el alcalde, lo que diga el alcalde. Pero no solo lo que diga su partido, no, el alcalde. Porque no hacen labor de equipo la mayoría. La mayoría es un autoritarismo total, estoy igual exagerando.
pero algún político diría la inmensa mayoría, en vez de la mayoría. Entonces, la pregunta es, ¿consideran ustedes que el problema que tiene España es de liderazgo sistémico, interdependiente, economía sana y bella? Gracias. Bueno, muchas gracias por su disquisición, pregunta. Voy a hablar el primero por alusiones directas. Optimismo, yo soy muy optimista. Fíjese si soy optimista, que cogí un ayuntamiento con una caries, la llamo, porque trato de poner en valor lo que más interesa y minimizar los problemas que tengo. Yo tengo 144 viviendas con sentencia de demolición que heredé y que estoy intentando dar una solución. Y soy optimista por naturaleza, porque me encanta lo que hago y porque ganaba bastante más en la empresa privada y podría volver a la empresa privada a ganar, pero me encanta lo que hace. Usted, como concejal de municipio, que me consta que ha sido, pues entenderá que sí, que es cierto que a veces pues hay cierto autoritarismo, pero también es cierto que han avanzado los tiempos, que esa participación que usted dice a los plenos cada 3 meses pues ha mejorado. Yo creo que hay muchísimos ayuntamientos que están implantando ya la Agenda 21 local, ya están los foros, los grupos de trabajo y está empezando a participar la sociedad civil. Y se lo dice un alcalde que tiene el 72% de los votos, y no soy vanidoso, pero es lo que es. Después de 4 legislaturas, pero yo, desde que soy alcalde, y es la 4ª, calculo, y no lo tengo absolutamente visto, pero más del 95% de los acuerdos plenarios han sido por unanimidad. Y en mi ayuntamiento están los 3 grupos políticos. Yo creo que es cuestión de creer en lo que haces, de trabajar por lo que haces, y es cierto que a lo mejor algunos alcaldes pues necesitarían más formación, más liderazgo, como muchos médicos y muchos arquitectos. Porque, claro, yo no puedo generalizar, pero a mí me han venido arquitectos con unas cosas en entornos absolutamente clarísimos para cualquier sentido común que no veía, vamos, tenía que ser muy educado para no echarles del despacho. Afortunadamente no eran de esta región casi todos. Aquí en esta región ha venido mucha gente a ganar el dinero y llevárselo corriendo. Y vuelvo a decir que esto es un museo a cielo abierto. Quizás para algunos las caries sean socavones y a lo mejor en algún municipio las puede haber, pero yo digo que tenemos que ser entre todos optimistas y salir de esta. Y yo voy a seguir llamándolo caries, voy a seguir intentando trabajar en la medida que me toque en mi labor de alcalde, en mi labor de diputado, porque hablaba mi compañero y amigo Laborda. Efectivamente, hemos aprobado una ley en el Parlamento de Cantabria por unanimidad, los 3 grupos políticos, hace 1 año y medio, intentando bordear, que no incumplir las leyes básicas. Es cierto también que se ha llevado por muchos tribunales una cuestión de inconstitucionalidad, pero tampoco es menos cierto que los 3 grupos políticos hace unos meses hemos defendido unánimemente la legalidad o la constitucionalidad de esta ley, porque consideramos que hay sentencias de demolición, pero también consideramos que, y tenemos el sentido común, de que ahora mismo no hay el dinero en Cantabria ni las posibilidades, y todos ustedes no hace falta que les diga lo que está pasando porque lo ven, de pagar miles de millones de las antiguas pesetas o cientos de millones de euros. Pero nunca hemos querido bordear la legalidad. Hemos hecho ejercicios verdaderamente muy notables, los grupos políticos del Parlamento de Cantabria, en la anterior legislatura y en esta, de intentar defender los derechos legítimos de los que construyeron, pero también los derechos legítimos de los habitantes o de los que compraron, pero además los derechos legítimos del pueblo de Cantabria. Y como digo, ahí ha habido una unanimidad parlamentaria. Ha habido una unanimidad parlamentaria para defender ante el Tribunal Constitucional estas cuestiones, porque seguimos teniendo la posición firme y también basadas en informes jurídicos. Y cursos de liderazgo, por supuesto, pero para nosotros, para la sociedad civil, para todos los profesiones, para los profesionales, para los empresarios, yo creo que esto es cosa de todos y los políticos no somos más que el reflejo de la sociedad. Unos son peores, otros somos peores, mejor dicho, otros son mejores, como todos los gremios. Y si esto no lo atajamos entre todos, no tomamos decisiones entre todos y no buscamos una unión importante con la sociedad civil, pues no vamos a poder sacarlo los políticos solo, por supuesto que no. Pero voy a seguir hablando de optimismo y de caries.
Gracias. Vamos, para que puedan intervenir las tres ponentes, quizás una pregunta para el consejero y otra para el otro ponente, el profesor Laborda. Bueno, habría otra pregunta. ¿Para quién es usted? Emilio Laborda. Vamos a hacer primero esta para que tengan la posibilidad de... Por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Mi enhorabuena a los tres ponentes. Yo creo que han estado muy brillantes y nos han dado unas brochadas generales, como no puede ser de otra manera, dado el tiempo tan corto que tenemos, pero muy interesante en todo caso. Y esta es una reflexión que yo hago a Emilio, compañero, en el sentido de que yo considero que la seguridad jurídica, por lo menos desde el punto de vista del comprador de una vivienda, es suficiente y es suficiente desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque si realmente ocurre un siniestro dentro de una vivienda, primero, existe un plazo muy largo como para que se pueda reclamar, porque además no solamente son los 10 años que se nos dice la ley, sino que si se produce el siniestro durante los 10 años, luego tienes más años todavía para poder reclamar. Hasta me parece que son hasta 15 años por lo menos. Y, en segundo lugar, porque es que todos y cada uno de los elementos o de las piezas que intervienen dentro de la construcción tienen que responder, y todos ellos solidariamente. Es decir, que yo entiendo que desde el punto de vista del comprador no va a haber ningún problema en que vaya, digamos, a resarcirse de ese defecto constructivo que pueda haber en el edificio, en la vivienda que la apueste ha comprado. ¿Por qué? Porque responde el promotor y su seguro, responde el constructor y su seguro, responde el arquitecto y su seguro, responde el aparejador y su seguro. Es decir, todos los factores que intervienen en la construcción responden y además solidariamente. Pero yo lo que creo es que ahí, digamos, el problema, para mí, a mi entender, radica fundamentalmente, y no sé si estará de acuerdo conmigo el ponente, es el largo periodo de tiempo que transcurre desde que se empieza con la actividad judicial hasta que por fin se consigue recuperar o bien, digamos, restaurar el vicio, reponiendo a la propia constructora, digamos, el defecto constructivo existente, o bien que eso se transforme al final en una cantidad de dinero, ¿no? Creo que ese es el problema que hay, más que en que no exista suficiente garantía, que existe sobradamente, sino en el tiempo que transcurre desde que se empieza con la demanda hasta que finaliza muchas veces en el Tribunal Supremo al cabo de 10 años o 12 años o más. Y yo dejo encima de la mesa una idea que yo no sé si sería posible o factible, que creo que agilizaría, digamos, desde el punto de vista del consumidor y del comprador, el hecho de que se resarciera antes del posible daño, o sea, del daño y perjuicio que se le va a ocasionar. Y es la siguiente: si existen compañías de seguros detrás de cada uno de estos elementos que intervienen en la construcción, yo me pregunto, ¿no se podría articular? Ahora no existe, claro, ellos esperan a que exista la sentencia firme para poder, digamos, indemnizar. Pero no se podría, una vez que la cosa es clara, que es evidente que ellos van a tener que responder, ¿no se podrían articular alguna serie de medidas, digamos, no coercitivas, si se palabra un poquito fuerte, pero una serie de medidas para que les alentaran a, digamos, oye, a responder de lo que tienen que responder y no esperar tanto tiempo? Simplemente lo dejo encima de la mesa. Te contesto deprisa, Javier. Javier Manzanares, para decirlo todo, sí. ¿Vale? Primero, lo de los seguros, cuidado. Porque aunque se dice en la ley de ordenación de edificación que tenga seguro todo el mundo, cuando llegas a la realidad de los estados judiciales, el que tiene seguro es el técnico en construcción, porque como está colegiado, su colegio le ha provisto de seguro. Así que le tengo el arquitecto, el electricista, el ingeniero de caminos, el ingeniero industrial, ¿vale? En el aparejador, vale. Bueno, aparejador, arquitecto técnico. Yo, como estoy ya muy mayor, sigo hablando de esa manera, ¿vale? Y ese le tiene. Porque el día que se colegió, su colegio se le facilitó. Pero el promotor le tiene para daños a terceros. El constructor a terceros. Y entonces el vicio de construcción no se considera terceros. Y al final lo que me queda es el de técnico en construcción. Y a por él. Porque los demás... Perdóname, esta es mi experiencia profesional. Creo que llevamos dando patadas unos 32 años, ¿no, Javier? Es que son insolventes.
Y este es el problema, serio. Por lo tanto, el comprador que tiene un vicio o lo percibe del técnico en construcción o difícilmente de los demás. Hombre, si los promotores, constructores y todos los subcontratistas son solventes, vale. Ahora no es por llevarte la contraria, te corrijo otra cosa. La responsabilidad es individualizada cuando se puede individualizar el daño. Esto es un problema muy serio por la complejidad del proceso constructivo y finalmente la hacemos solidaria. Esto es, que paga el que tiene y puede. ¿Y quién puede? El que tiene seguro, generalmente. Bien. ¿Cómo podríamos resolver esto? Quienes hayáis padecido esta situación, pues son pleitos que duran aproximadamente entre 6 y 9 años. Por eso hice el chistecito del inicio, ¿vale? No llegan al Supremo. Hay juzgado primera instancia, audiencia provincial y no tenemos más recursos, no llega a casación. Es muy difícil que lleguemos a casación en estos momentos. Tribunal Supremo cada día quiere menos competencias y las que vendrán menos. Vale. Entonces tardamos bastante, pero una vez que tengo sentencia, pues está muy bien, pero ahora hay que ejecutarla. Y ahí viene cuando la mataron. Porque tardamos mucho en ejecutar la sentencia, porque hay insolvencias, porque hay que hacer embargos, porque no sé qué. Entonces, al final, ¿quién me está pagando? La compañía de seguros. Entonces, lo que habría que hacer, de alguna manera cierta, es que este contrato, que es de seguro obligatorio, lo tuviesen todos los agentes de la edificación y no exclusivamente los técnicos. Al punto que existe una normativa explícita para los registradores de la propiedad que no pueden inscribir ningún edificio en el que no les conste que tienen contratado seguro obligatorio el promotor constructor. Pero claro que le tiene, además ya te diré luego qué compañía es la que le hace. Pero cuando vas a pedir dice, no, esto es para daños a terceros. Es que si pasa alguien y le cae un ladrillo encima, entonces lo pago. No, mire usted, es que yo lo que tengo es un problema en el solado del hormigón, que nos está dando un problema. O en lo que te plazca. Y esta es la situación real. ¿Cómo se puede resolver? Desde 1953 hay en España una ley de arbitraje, donde hay tribunales arbitrales, la estamos recuperando. El 5 de marzo de este mes pasado se ha hecho una ley estatal de mediación, tenemos una autonómica espléndida del año pasado, donde, como la postre estamos discutiendo un dinerito, perit non domino, ¿qué me hace falta? Un peritaje que me diga cuánto vale esto, porque lo que me va a quedar en juicio de construcción es dos obligaciones. La de hacer, que no la queremos nadie, o la de indemnizar. Mira, prefiero indemnizar, dejar indemne, restituir la cosa al Estado que se encontraba en lo que valga. Me lo va a decir el perito, el perito judicial. Esto vale tanto, y entonces si tenemos la pericia, hacemos un arbitraje, una mediación, se tarda exactamente 15 días, máximo 3 meses. Si es arbitraje, laudo, se ejecuta inmediatamente. Y si es mediación, 15 días. Y hemos terminado, y como es un asunto mercantil, porque estoy pagando un dinerito o civil, en la ley es de mediación de arbitraje civil y mercantil, y son compañías de seguros, lo único que tendríamos que hacer es llegar a un entendimiento con la UNESPA, patronal aseguradora, y hacer esto, y todo resuelto. Fíjate qué difícil es el asunto. Pero oye, yo sí debo, ¿cuánto más tarde en pagar? Me expliqué, ¿verdad? Ya no digo más. Después se sabe todo. Muy bien. Bueno, de acuerdo con el consejero que le acabo de comentar, ahora vamos a no hacer ya más preguntas porque si no nos atrasamos. Agradecer a los 3 ponentes la intervención, a todos vosotros la asistencia. Vamos a descansar 5 minutos y continuamos.